Dice la Escritura: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice que el evangelio de Jesucristo está encubierto en muchos. O sea que no está descubierto a sus corazones. Esto es estar encubierto, que no lo conocen, no porque no lo hayan escuchado, sino porque no ha llegado a sus corazones, no les ha alumbrado la luz de Cristo, no les ha amanecido. O sea, no entienden lo que realmente se está hablando, como aquella parábola que el Señor habló y dijo que el reino de los cielos es semejante a un hombre que salió a sembrar, y dice que mientras salió a sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y parte cayó en pedregales, y parte cayó entre espinos, y parte cayó en buena tierra. Pero dice que la primera que cayó en el camino, dice que no, al explicar la parábola, dice que aquellos son los que no entendieron la palabra, y enseguida vino el diablo y robó la semilla que se le había sembrado. ¿Qué es esto? Aquellos que no entienden. ¿Pero por qué? Porque sus corazones están endurecidos a los que quieren ellos entender y a lo que quieren ellos vivir. Esto no es que sean solamente incrédulos, porque la cristiandad de hoy tiene el gran error de todo atribuírselo a los del mundo. No, es que dentro de la cristiandad también está el mundo, y esa es la reprensión que le hace el Espíritu Santo cuando se le dice: oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Le habla a un grupo de almas adúlteras grande, este grupo, grande en su mayoría. Entonces, estas almas adúlteras son los que cometen adulterio contra Dios. ¿Cuál es el adulterio contra Dios? Que dicen amar a Dios, pero son del mundo, porque aman las costumbres del mundo y viven conforme al mundo en muchas formas de vivir. Pero dice que nosotros debemos imitar al Señor y ser santos como Él es santo en toda nuestra manera de vivir. Entonces, esto es el mundo, el que está dentro. Este también es el que recibe la semilla, pero no le entiende. Y como no entiende lo que Dios está hablando, entonces enseguida viene Satanás y le roba esa semilla, pero le pone otro evangelio. Le da el evangelio de la falsedad, el evangelio del liberalismo, le da el evangelio de la corrupción, le da el evangelio de la prosperidad, le da el evangelio de conquistar reinos y naciones, a lo cual no vino el Señor, sino que vino a salvar lo que se había perdido, a creyentes verdaderos, y que es una manada pequeña. Le da el evangelio de la ley, no el evangelio del nuevo pacto, en el cual Dios pone sus palabras en nuestros corazones y las escribe en nuestras mentes para que las amemos y las vivamos, no por imposición. Y le da todo tipo de evangelio que no es el verdadero evangelio de la cruz de Jesucristo, que no es el verdadero evangelio de la gracia del Señor. Y entonces le da todo eso. ¿Pero por qué? Porque la semilla principal, la semilla del amor a Dios y del temor a Dios, para creer en Jesucristo como Salvador y ahora ser dirigido y enseñado por el Espíritu Santo, ser formado a su imagen y a su semejanza, y habitar con Él los lugares eternos celestiales, esa semilla se las robó. Y como esa semilla se las robó, entonces le pudo poner otra. Entonces, esta es la semilla que es robada, porque el enemigo, dice la Escritura, él no viene sino para, lo primero dice, hurtar, matar y destruir. Pero el Señor vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. No es una vida de abundancia de bienes materiales, ni de abundancia de riquezas terrenales, ni de comida. Porque el Señor lo dijo: no erréis, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y de hecho dice que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, aunque estos son otro tipo de riqueza que el hombre se cree que las tiene, como espirituales y demás. Pero no a eso vino el Señor, sino a dar una vida en abundancia. ¿En qué sentido? En una abundancia de atributos espirituales, enriquecidos en gran manera, que ahora habitarán con Cristo en la eternidad. Estos que se reciban esta abundancia de atributos espirituales, con unas cualidades espirituales indecibles que a la mente del hombre no alcanzan a llegar. Y esta es la vida en abundancia que Dios ha prometido, el cual dice que Él vino para los pobres de este siglo, para que seamos, dice, que ricos en fe. Entonces, esta semilla es robada para poner otra semilla, y cuando se pone esta otra semilla, entonces el evangelio verdadero
queda encubierto entre los incrédulos, entre los cuales, dice, el Dios de este siglo cegó su entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y por eso es que muchas personas profesan a Dios con sus bocas y pronuncian a Dios diciendo Dios, Jesús, Yahshua, Yahvé, de todo tipo de forma de pronunciar a Dios, pero el Señor lo que dice es que está cerca de sus bocas y lejos de sus corazones, porque este no es el entendimiento del Señor, no es pronunciar su nombre, ni es decir y creo en Dios, ni es tampoco decir soy cristiano, soy evangélico, pero con la doctrina que le sembró el enemigo, la doctrina que le sembraron las tinieblas, no, sino que es un conocimiento verdadero del Señor, porque el Señor, esa fue la oración que le hizo el Padre cuando le dijo, Padre, que lo envió a la tierra y le dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es un conocimiento no de letras aprendidas, es un conocimiento no de nombre, es un conocimiento de qué, de su corazón. Y al conocer su corazón se recibe la semilla verdadera, y en este no está encubierto el evangelio verdadero de la cruz de Cristo. En este no está encubierto el evangelio que el Espíritu Santo enseña en su revelación divina, porque el verdadero evangelio es enseñado por revelación divina. Esto lo dice la Escritura, cuando dice que Pablo, cuando comenzó a predicar, no consultó enseguida con carne ni sangre, ni fue a los apóstoles ni demás, y que el evangelio que él predicó, dice, no le fue enseñado por carne y sangre, sino por revelación de Jesucristo. Este es el evangelio en una continua intimidad con Dios, en una continua obediencia a Él, pero con el fundamento de las Escrituras, porque Él explica sus palabras. No es que me voy a encerrar a orar y yo no conozca las Escrituras, porque allí viene Satanás a través de muchos ángeles, que él se hace pasar por ángel y se viste como ángel de luz, a darle a muchos un falso evangelio, como el que tienen hoy en día los mormones, los testigos de Jehová y muchas sectas salidas de las tinieblas, porque eso fue lo que le dictaron los demonios. Por es que dice que el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué es lo que él hace? Me enseña todas las cosas, pero recordándome las palabras, que quiere decir que él me enseña la profundidad de las Escrituras, él me las habla, él me las enseña, me las dice al oído, me revela, me dice esto es esto, y todas las cosas me las enseña, como él prometió, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Las Escrituras son Dios mismo, las Escrituras bíblicas, y allí está la verdad de todo, pero enseñadas, dice que por el Espíritu Santo, no aprendida de carne y sangre, no aprendida en la escuela de teología, lo que hay hoy lo que tiene hoy la mayoría, no aprendida del mundo, no el evangelio que me aprendo de mí mismo, sino en verdadera intimidad con el Espíritu Santo, que enseña todas las cosas y me recuerda las Escrituras porque me las está enseñando. Este evangelio está encubierto ante los incrédulos, y el incrédulo, porque es incrédulo, el incrédulo es incrédulo porque él crea otra cosa. El incrédulo es incrédulo porque él está aferrado en su corazón a una teoría, a una doctrina aprendida, a una creencia que aprendió de libros o que aprendió de alguien o que aprendió de sí mismo, considera que es así, y por eso dice que nosotros debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea que debemos de aprisionar nuestros pensamientos, no dejarlos libres, sino llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Y así vamos en oración, y así vamos lecturando la palabra, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, porque cuando el pensamiento se dispone a hablar, cuando el pensamiento habla y dice esto quiere decir esto, lo interpreto así, entonces no deja hablar al Señor de la letra. El Señor de la letra es el espíritu de la letra. Es como el hombre, que es cuerpo, alma y espíritu. Y dice la Escritura que el cuerpo sin espíritu está muerto. Y que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, es lo mismo las Escrituras. ¿Cuál es la letra muerta? Es la letra sin espíritu. Es la letra, solo por letra,
pero sin la revelación divina del dueño de la letra. Por eso es que los fariseos tomaban las escrituras, pero que tenían una falsa teoría, una teoría que no era de Dios, una doctrina que no era la del Señor, era una doctrina errada con las escrituras, y las citaban porque era la letra sin el dueño de la letra, el que las explica. A estos les es encubierto el evangelio porque no van para aprender del Señor. El Señor les dijo en una oportunidad: id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y le estaba diciendo que fueran a algún lugar. Le dijo: id, los estaba mandando a ir a algún lugar. ¿Cuál era ese lugar a donde él los estaba mandando a ir? Id y aprender. ¿A dónde iban a aprender? ¿A la cátedra de Moisés donde se sentaban los escribas y los fariseos? No, si venían de ahí. De ahí era el conocimiento errado que tenían. ¿A dónde los estaba mandando a ir? Los estaba mandando a ir al secreto del Señor, al santuario del Señor, como dice el profeta Asaf, cuando dice que él era como una bestia delante de Dios, porque de pronto le entró envidia por los impíos y por los que prosperaban en sus propias obras y en sus propias riquezas. Pero dice que cuando entró en el santuario de Dios, comprendió el fin de ellos. Entrando en el santuario de Dios, entró en su secreto, entró a preguntarle, entró con las escrituras a preguntarle, y ese fue lo que el Señor les mandó a hacer a los escribas y a los fariseos, cuando les dijo: id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué le estaba diciendo? Está escrito que misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Y ustedes lo saben porque tienen las escrituras, pero no saben lo que quiere decir esto. ¿Qué le está diciendo? Id y aprended lo que significa. En el secreto de Dios se aprende lo que quieren decir las escrituras, y el corazón de Dios es revelado allí. Pero cuando el hombre se aferra a lo que aprendió del predicador, que de su propia carne predica y que viene con hacha y machete, dice él que predicando un evangelio duro, sin el verdadero fundamento del Señor para explicar todas aquellas cosas, y sin el verdadero evangelio revelado por el Espíritu Santo. El otro que viene predicando de liberalidad, el otro que viene predicando de economía, de política y de prosperidad en la tierra. Y entonces escucha uno a otro. Cada grupo, según lo que le gusta y según a lo que se inclina su corazón, escucha a uno, a otro. Y entonces se aferra a eso que aprendió. Otro no, otro fue a los teólogos y aprende del corazón del hombre, porque eso es lo que estudia la teología. El corazón del hombre, porque todo esto es interpretación. Esto no es ir y aprender en el secreto del Señor. Esto no es ir como el Señor mandó a ir. No, esto es aprender del propio corazón del hombre, que es engañoso. Bien, cuando el hombre se aferra a todo eso, y también el que se aferra a lo que él aprendió en la universidad, a lo que él aprendió en la sociedad, aprendió de sus padres, cuando el hombre se aferra a todo esto, el hombre no puede recibir el verdadero evangelio. Y por eso dice: si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Incrédulo a qué? Que Cristo es el Señor. Muchos dicen que Cristo es el Señor, pero son incrédulos ¿a qué? Al corazón del Señor, que es revelado en el secreto. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Así el Señor le dijo a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo. No le dijo a alguien del mundo, le dijo a uno de los discípulos, le dijo a uno de los apóstoles. Entonces, esto es para aquel que dice Cristo es el Señor, igual para el que no lo dice. No seas incrédulo. Ciega el entendimiento de los incrédulos. Cuando la persona se aferra a su propia teoría, no puede creer a la verdadera revelación del Espíritu Santo. Y por eso dice que el evangelio es predicado a los pobres. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados, los leprosos son limpiados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¿Quiénes son los pobres que reciben el evangelio? ¿Cuáles son los pobres a los cuales les es anunciado el evangelio? ¿Y qué quiere decir esto? ¿Acaso esto quiere decir que Dios solamente le predique el evangelio a los pobres? ¿Pero qué tipo de pobreza? Primero, no solamente le predique el evangelio a los pobres el Señor, sino a todos.
porque dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Él predicó el evangelio a todos y dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de la puerta de las puertas de la ciudad, dice sus razones. A vosotros clamo, oh hijos de los hombres, y venid simples, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Se lo predica a todos. Pero ¿por qué dice que a los pobres les es predicado el evangelio? Porque aunque a todos les es predicado, solo los pobres lo reciben. ¿Cuáles son los pobres? No son pobres, no se refiere a una pobreza de dinero, no es a eso que se refiere, sino está hablando de una pobreza de entender que realmente no se conoce nada y de entender que realmente se es pobre espiritualmente. No se tienen los atributos espirituales que se requiere tener para verdaderamente habitar eternamente con Dios en la eternidad por la fe en Jesucristo, por la fe, porque sin esa fe el hombre, ni aunque tenga lo que tenga, que no lo puede tener, pero aunque lo tuviese, no podrá heredar las regiones celestes, no podrá habitar las mansiones celestes y vivir eternamente con Dios, no podrá ser salvo. Entonces estos son los pobres, aquellos que entienden que realmente no saben nada, se despojan de todo y realmente entienden que no tienen ningún conocimiento, ni entienden nada, no tienen realmente ni fe, ni amor, ni esperanza, ni paciencia, ni bondad, ni benignidad, no saben perdonar, no saben esto, estos son los pobres. El que reconoce esto, recibe el verdadero evangelio. Y el que se despoja de su aprendizaje, recibe el verdadero evangelio. El que no es pobre. Y como no es pobre, no recibe el verdadero evangelio. Porque como ya está aferrado en su corazón a lo que entiende, las tinieblas le ciegan su entendimiento para que no reciban el verdadero evangelio. Porque las tinieblas le ciegan el entendimiento a los que ya tienen formado en su corazón a un Dios. A los que ya tienen formado en su corazón lo que ellos quieren tener y aquello a lo que ellos quieren creer y lo que desean para sus vidas y lo que ellos entienden como evangelio, si es que son cristianos y profesan a Cristo, o igual al del mundo aunque no profese a Cristo. Lo que el hombre tenga en su corazón y se aferre a ello, esto le obstruye el camino para que entre el Señor. Esto le obstruye el paso para que entre el Señor. El Señor no puede entrar en un lugar donde está ocupado. El Señor no puede estar en un lugar donde ya esté la inteligencia del hombre, la sabiduría del hombre y todos los bienes espirituales. El hombre los tenga por sí mismo. Ya tiene formado su propio evangelio. Ya tiene formado ya lo que él quiere tener. El Señor no puede derramar allí su vino. El Señor no puede hacer esto. El Señor mandó. Dice que cuando estaba en las bodas de Canaán y le dijeron que ya se había acabado el vino, su madre le dijo: no tienen vino. Él les dijo: llenad estas tinajas de agua hasta arriba. Y esas tinajas estaban vacías. Entonces él las llenó, las mandó a llenar. Y las mandó a llenar porque estaban vacías. Si esas tinajas hubieran estado llenas, no las manda a llenar. Si el vino no se hubiese acabado, él no hubiese dado vino nuevo. ¿Para qué va a dar vino si ya tienen? ¿Para qué te va a dar conocimiento si ya tienes? ¿Para qué te va a enseñar el evangelio si ya lo tienes? ¿Para qué te va a dar vista si ya ves? Y por eso dice: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, para que los que ven sean cegados, para que los que no ven reciban la vista, y para que los que ven sean cegados. ¿Cuáles son estos que ven? Ya tienen su propio evangelio. Ya lo aprendieron de la escuela, ya lo aprendieron de los maestros falsos, ya lo aprendieron por sí mismos, se aferraron a su propio entendimiento. Estos dice que ven. Y entonces, ¿por qué dice que ven? Porque según ellos ven, este es el evangelio, vaya a ver de dónde lo aprendió. Esta es la verdad, y viene con hacha y con machete, otro con lisonja, porque son diferentes formas, de diferentes teorías. Esas son esas 4 bestias que dice que son gobierno. El Señor no vino a hablar de gobierno, porque el Señor no se vino a meter con el César, el Señor no se vino a meter con Roma, el Señor vino a predicar un evangelio celestial a los pobres. El Señor ni siquiera se metió con Pilato. El Señor no se vino a meter en nada de eso. Y entonces dicen que esas 4 bestias, que si son los imperios, no, el Señor me habló de esto. Esos son los cuatro vientos
que van a toda la cristiandad y que les anuncian diferentes formas de evangelio. Las formas que ellos han entendido y aprendido, el de la liberalidad, el de la teología, que es el mismo liberal, el de la prosperidad, el de las conquistas, que solo es conquistar y que Dios tiene para aquí tú conquistar y alcanzar y prosperar, el de la propia santidad del hombre. Entonces, ¿cuál es la santidad del hombre? La que él se crea en sí mismo, no la que Dios le ordena, no la que Dios en su secreto le enseñe, que pone en su corazón para que ame aquello, no la que el hombre se establece a sí mismo y dice, tienes que hacer así de esta forma, siendo aquello por aquello, como dice la Escritura acerca de la ley, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero el pacto de la gracia dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. O sea que Dios la puso para que la ames en tu corazón y así entonces la cumplas porque la amas. Bien, esto, cuando se tiene cualquiera de estos evangelios, cuando se tiene su propia teoría, no se puede recibir otra. Otros reciben judaísmo, otros reciben muchas cosas, muchas diferentes teorías que el hombre tiene, pero habla de 4 principales, pero dentro de esos 4 entran muchas cosas y muchas teorías, y cuando el hombre tiene esto, no le entra más nada. ¿Por qué? Porque ya está lleno. ¿Ya está lleno de qué? De teorías del hombre. Ya está lleno de sí mismo. Se convenció a sí mismo de que esto era así. Él se convenció de su propio evangelio. Allí no se puede echar vino. Esa tinaja no se puede llenar de agua. Y el Señor mandó a llenar 6 tinajas de agua. Estas 6 tinajas de agua es el hombre que fue formado en el 6º día de la creación. El hombre nacido de carne y de sangre. El hombre cuyos pensamientos y sus deseos están en él. El hombre nacido de mujer, hastiado sin sabores y corto de día, el cual el Señor vino a restaurar para hacerlo ahora un hombre celestial, porque que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. No lo puede ver, primeramente, espiritualmente hablando, y no puede, esto es comprenderlo, entenderlo, saber lo que es, y no puede entrar en él. Y el Señor mandó a llenar 6 tinajas, lo cual es el hombre, o sea, llenarlas hasta arriba, con su agua, con el agua que le estaba mandando. Y esas tinajas estaban vacías, y por eso las mandó a llenar. Está mandando el Señor a que el hombre se vacíe de sí mismo, se vacíe de su propia comprensión, de su propio evangelio que ha aprendido, y éste no será cegado por las tinieblas y podrá recibir el evangelio verdadero, el que está encubierto a los incrédulos. Está encubierto, no lo entiende, está delante de sus ojos, como cuando Agar estaba muriendo de sed y su hijo estaba a distancia de un tiro de arco allí para que lo puso allí para que muriera, porque ya no tenían agua. Y que cuando Dios le habló a Agar, le dijo que levantara al muchacho, y enseguida le abrió los ojos y le mostró una fuente de agua que había, y entonces llenó su tinaja y dio de beber al muchacho y siguieron camino. Pero ¿qué es esto? Que el agua estaba delante de ella y Dios le abrió los ojos. ¿Y qué es esto? Que está delante de ellos el verdadero evangelio y lo menosprecia, como está escrito: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El verdadero evangelio, este es desechado por la mayoría de la cristiandad de hoy. Es desechado. ¿Por qué? Porque ya tienen uno que se formaron de los estudiosos, de los falsos de este siglo, que han llenado las congregaciones, porque este es el peor de los tiempos, del cual se dice que si el Señor no acorta estos días, ni uno sería salvo, y en el cual la mayoría se ha hecho maestros por sí mismo, de lo cual se dice de los maestros de las congregaciones que clavan clavos hincados al alma y la llevan a la perdición, porque se hicieron maestros por sí mismos. Bueno, eso fue lo que aprendieron, y el Señor está mandando a vaciarse de todo eso, para ahora ir a su verdadera revelación, ir al secreto, y vaciándose de todo eso podrá recibir el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios. Este es el evangelio verdadero, el que el Señor enseña, recordándonos y enseñándonos todas sus palabras. Este está encubierto a los ojos de aquellos que ya tienen su propio evangelio, y este está encubierto a los incrédulos que no creen a ninguna forma en que se les predique, no creen al Señor en ninguna forma en que se les predique, porque sencillamente no creen al evangelio, ni al de la prosperidad, ni al de este, ni al lo otro. Y muchos dicen: predicamos para salvar almas, y dice
que los fariseos recorrían mar y tierra buscando ser un prosélito, y el Señor les dijo que una vez que lo hallaban lo hacían 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos, porque les predicaban cualquier evangelio. Son muchos los que se predican, pero el verdadero está encubierto a los ojos de los incrédulos, sean de la casa o sean de afuera. Pero los creyentes verdaderos se hacen pobres para recibir el reino de los cielos, porque de los pobres es el reino de los cielos. Gloria a Dios.